Yo voy rumbo al CUN. 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 ¿Y tú? Hermanos, acuérdense, el 6 de mayo tenemos esta actividad. El 6 de mayo, allí en el CUN. Y el próximo sábado, como una preparación para esa actividad del CUN, el próximo sábado, a 10 de marzo, las hermanas se van a reunir en la primera iglesia, en el edificio de usos múltiples de la primera. ¿Sí? El sábado 10 de marzo, 5 de la tarde. Ahí será la reunión. Necesitamos orar por el hermano Moisés. Necesitamos orar por el hermano Moisés. Hoy estuvo mal. No sé qué tan mal está. Pero según dicen que se desvaneció cuando estaba enfrente predicando. Así que necesitamos orar. El plan es que sea el próximo sábado la actividad allá. Ese es el plan. Pero bueno, necesitamos orar por el hermano Moisés. Y el 17, hermanos, los varones tenemos una reunión en la carabina, allá en un campo, el 17 de marzo a las 3 de la tarde. Y el 17 de marzo, aquí en el templo va a haber un spa para mujeres. 17 de marzo es una actividad exclusiva para mujeres a las 5 de la tarde. Cuando nosotros estemos allá en la carabina, los varones, las mujeres van a estar aquí. Se está pidiendo de cooperación 30 pesos antes del 17 de marzo porque es necesario comprar algunas cosas para hacer la actividad. Y el 17, si se paga el 17, pues ya son 50 pesos el día del evento. Se está pidiendo que traigan una invitada. Las niñas menores de 12 años o hasta 12 años van a participar gratis. Después de los 12 ya pagan. Y hermanos, ese dinero entendamos, no sale nada gratis, hermanos, no sale nada gratis. Lo que se tome, lo que se use, cuesta. Y pues nomás deje de ir a una noche a comer hot dogs. Fácil. Y gasta más en hot dog que lo que le están pidiendo, ¿no? Y es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Así que esto es el 17. Hermanos, el 8 de abril, con el favor de Dios, vamos a tener un culto unido. Allá en la explanada de la Casa de la Cultura, allá para el lado del Deportivo. Allí estaremos todas las iglesias, es domingo a las 5 de la tarde. Allá vamos a estar con el favor de Dios, las iglesias que vamos a participar en la actividad del CUM. Todo es como preparativo para la actividad del CUM. Y hay que estar orando por el hermano Moisés, porque quien se pretende que predique en ese culto sea el hermano Moisés. ¿Sí? Ese es el que está designado para predicar en ese culto unido. Así que esas son las actividades que tendremos. Mañana hay salida a la granja Micas, el martes con el favor de Dios al Buaraje, miércoles hay culto aquí, el viernes hay culto aquí a las 7 de la tarde. En la mañana se presentó un video donde se nos habla de folletos y quiero presentarlo otra vez. La razón, hermanos, es para hacer conciencia de lo que se puede hacer con un folleto. Isaac, por favor.
Hace varios años ya, en la iglesia bautista Crystal Palace, al sur de Londres, el servicio dominical estaba terminando y un extraño estaba parado atrás y levantó la mano y dijo: «Disculpe, pastor, ¿puedo compartir un pequeño testimonio?». El pastor vio su reloj y dijo: «Tienes 3 minutos». Este hombre siguió adelante y dijo: «Me acabo de mudar a esta área. Antes vivía en otra parte de Londres y hace apenas unos meses atrás yo estaba en la calle George Street en Sydney, Australia. Tú sabes dónde queda esta calle. Corre desde el área de negocios hasta las rocas de la era colonial». Y dijo: «Y un anciano extraño, de cabeza blanca, salió de la entrada de una tienda, puso un folleto en mi mano y me dijo: «Disculpe, señor, ¿es usted salvo? Si se muere esta noche, ¿se iría al cielo?». Él dijo: «Yo estaba anonadado por esas palabras. Nadie antes me había dicho eso». Yo le agradecí cortésmente y de regreso en el avión a Londres, eso me angustió mucho. Le llamé a un amigo que vivía en esta nueva área donde vivo ahora y gracias a Dios era cristiano y me guió a Cristo. Y ahora yo ya soy cristiano y quiero comunión con los hermanos. A los bautistas les encanta este tipo de testimonios, así que todos aplaudieron y le dieron la bienvenida a la comunidad. Ese pastor bautista voló a Adelaide en Australia la siguiente semana y 10 días después, en medio de una serie de 3 días en una iglesia bautista en Adelaide, una mujer se acercó al pastor para consejería y ella quería establecer dónde se encontraba en Cristo. Así que dijo: «Yo antes vivía en Sydney y hace apenas unos meses fui a visitar a unos amigos en Sydney y cuando estaba yo haciendo unas compras de último momento en la calle George Street, un anciano extraño de cabeza blanca salió de la salida de una tienda y me ofreció un folleto y me preguntó y dijo: «Disculpe, señora, ¿es usted salva? Si se muere esta noche, ¿se iría al cielo?». Ella dijo: «Esas palabras me perturbaron. Cuando regresé a Adelaide, yo busqué al pastor y él me guió a Cristo. Así que le digo, señor, yo ya soy cristiana». Ahora este pastor de Londres estaba muy asombrado. 2 veces en unas semanas había escuchado el mismo testimonio. Él entonces volvió a predicar a la iglesia bautista Mount Pleasant en Perth, y cuando se acabó su serie de enseñanzas, el anciano principal de la iglesia lo llevó a comer y le preguntó: «¿Cómo fue usted salvo?». Él dijo: «Yo crecí en esta iglesia desde la edad de 15 años, nunca me entregué a Jesucristo, simplemente me fui con la corriente y por mi habilidad de hacer negocios llegué a tener un lugar de influencia. Yo estaba en un negocio en Sydney hace apenas 3 años y un pequeño anciano molesto salió de la entrada de una tienda y me ofreció un folleto barato religioso y me llegó con una pregunta y me dijo: «Disculpe, señor, ¿es usted salvo? Si mueres esta noche, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo?». Intenté decirle que era un anciano bautista. Él no me hacía caso. Dijo: «Me senté en el vuelo enfurecido todo el camino desde Sydney a Perth. Le dije a mi pastor pensando que él iba a coincidir conmigo, pero el pastor estaba de acuerdo. Él estaba desconcertado por años, sabiendo que yo no tenía una relación con Jesús, y él tenía razón. Y el pastor me guió a Cristo hace años atrás. Ahora, este predicador de Londres voló de regreso a Inglaterra y estaba hablando en una convención en Kittredge, en Lake District, y contó los 3 testimonios. Al final de su serie de enseñanzas, 4 pastores ancianos se acercaron y le dijeron: «Nosotros nos salvamos entre 20 y 35 años, respectivamente, por un hombre pequeño en la calle George Street, que nos dio un tratado y nos preguntó esa misma pregunta». Él después voló la siguiente semana a una convención similar en el Caribe para misioneros. Él entonces compartió testimonios y al finalizar su sesión de enseñanzas, 3 misioneros se acercaron a él y le dijeron: «Nosotros fuimos salvos entre 15 y 25 años atrás respectivamente a través del testimonio de ese pequeño hombre y preguntándonos esa misma pregunta en la calle George Street en Sydney». De regreso a Londres, él se paró afuera de Atlanta, Georgia, para hablar a los pastores del ejército de la marina. Y después de 3 días de exhortar a estos pastores, más de 1000 pastores fueron animados en ganar almas. El pastor encargado de estos pastores los llevó a comer. Él dijo: «¿Cómo te hiciste cristiano?». Respondió: «Yo estaba en una nave de combate de los Estados Unidos y yo viví una vida reprobada. Y estábamos haciendo ejercicios en el sur Pacífico y anclamos en Sydney para reparaciones y nos lanzamos a la fiesta. Me embriagué hasta las venas y tomé el autobús equivocado. Me dejó en una calle que se llama George Street y cuando salí del autobús creí que era un fantasma. Un viejito cabeza blanca puso un folleto en mi mano y me dijo: «Señor, ¿es usted salvo? Si te mueres hoy, ¿te irías al cielo?». El temor de Dios me golpeó inmediatamente. Yo estaba en shock y corrí de regreso a la nave. Busqué al pastor y él me guió a Cristo y pronto me empecé a preparar para el ministerio bajo su guianza. Y ahora estoy encargado de estos 1000 pastores y estamos ganando almas hoy.
El predicador de Londres voló 6 meses después a una convención de más de 5,000 misioneros de la India, en la esquina remota del este de la India. El encargado era un pequeño hombre, muy humilde, y lo llevó a su casa muy humilde para comer. Y dijo: ¿cómo tú, hindú, te hiciste cristiano? Él respondió: yo estaba en una posición muy privilegiada. Mientras trabajaba en la comisión diplomática, yo viajaba por todo el mundo, y estoy tan contento por el perdón de Cristo y su sangre cubriendo mis pecados, porque yo estaría muy avergonzado si la gente se enterara en lo que me había metido. En mi servicio diplomático me llevó a Sydney y estaba haciendo compras de último momento, comprando ropa y juguetes para mi familia, cuando un anciano muy cortés en la calle George Street me ofreció un folleto y me dijo: disculpe, señor, ¿es usted salvo? Si se muere esta noche, ¿se iría al cielo? Le agradecí mucho, pero esto me perturbó. De regreso a mi pueblo, fui con el sacerdote hindú y no me pudo ayudar, pero me dio un consejo. No más para satisfacer mi curiosidad, nada más, me dijo, que fuera con el misionero cristiano que se encontraba al final del camino. Y eso fue un consejo muy bueno. Al final el misionero me guió a Cristo. Yo renuncié al hinduismo inmediatamente y empecé a estudiar para el ministerio. Dejé el servicio diplomático y aquí estoy, por la gracia de Dios, encargado de todos estos misioneros, y estamos ganando cientos de miles de almas para Cristo. Bueno, 8 meses después, este pastor estaba ministrando en Sydney, en Guinea, un suburbio al sur de Sydney, y le dijo al ministro bautista: ¿conoces a un hombre pequeño, un hombre anciano que testifica y entrega tratados en la calle George Street? Y él dijo: sí, lo conozco. Su nombre es señor Genner, pero no creo que lo siga haciendo. Es demasiado frágil y anciano. Y dijo: yo lo quiero conocer. 2 noches después fueron a este departamento muy pequeño y tocamos en la puerta, y este anciano pequeño y frágil abrió la puerta. Lo sentó, y era tan frágil que cuando le sirvió el té le chorreaba todo al piso porque temblaba mucho. Y mientras estaban sentados, el predicador de Londres les contó todos los relatos de los últimos 3 años, y este hombre se sentó con lágrimas rodando sobre sus mejillas y dijo: mi historia va así. Yo estaba embarcado en un barco de batalla australiano. Yo viví una vida reprobada, y en una crisis yo realmente toqué fondo, y uno de mis colegas, a quien yo realmente le di un infierno literal, estuvo para ayudarme. Él me guió a Cristo y mi vida cambió de noche a día en 24 horas. Estaba tan agradecido que le prometí a Dios que compartiría a Jesús en una manera muy sencilla a por lo menos 10 personas al día. Como Dios me diera fuerzas, a veces me sentía enfermo y no podía. Entonces los reponía el otro día. No estaba paranoico por eso, pero he hecho esto por 40 años, y en mis años de retiro iba a la calle George Street. Había cientos de personas, tuvo muchos rechazos, pero mucha gente cortésmente recibió los tratados y dijo: en los 40 años que he hecho esto, nunca había oído de ni una persona que había seguido a Jesús hasta hoy. ¿Sabes? Esto tiene que ser compromiso. Eso tiene que ser un corazón agradecido a Jesús para hacer eso. No escuchando de ningún resultado, calculando, eso tiene que ser más de 146,000 personas por ese simple no carismático bautista que influyó de alguna manera a Jesús. Y yo creo que Dios simplemente le mostró la punta de la punta de la punta del iceberg. ¿Quién sabe cuántos más han sido llevados a Cristo y están haciendo enormes tareas, trabajos en el campo misionero? Mr. Ginner murió 2 semanas después. ¿Te puedes imaginar la recompensa que recibió cuando llegó? Dudo que su rostro algún día aparezca en una de estas revistas famosas cristianas. Solo un pequeño grupo de bautistas lo conocían, pero su nombre era famoso en el cielo. El cielo conocía a Mr. Ginner, y te puedes imaginar la bienvenida y la alfombra roja cuando llegó a la gloria. Con un folleto, mucha gente fue salva por un folleto. Hermano, no es en vano el dar un folleto, no es en vano. Solo unas preguntas, ¿no? ¿Es usted salvo? Si mueres irás al cielo, nada más. No se detenía mucho, pero fueron muchos salvos por un folleto. Tenemos muchos folletos, hermanos. Hay que usarlos, hay que llevar para entregarlos. Hagamos ese trabajo, hermanos. No sabe hablar, le entrega un folleto. Y como dice el hermano, si es cierto, puede ser que alguien lo rechace, pero otro lo va a recibir. ¿Sí? Hagamos ese trabajo. Raquel, ¿los niños van a salir? Los niños salen, por favor. Tienen su reunión allá afuera.
Vamos a leer en nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Isaías. Capítulo 43. Isaías capítulo 43. El domingo pasado por la mañana estuvimos meditando en unos versos de este capítulo también. Ahora vamos a leer los versos 18 y 19. Isaías 43, verso 18 y 19. Leo el 18, hermanos, ustedes lean el 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Alguien trae otra versión? Nadie trae otra versión de la Biblia. Hay otra versión de la Biblia, hermanos, que dice, comienza con la primera parte del verso 1. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. En la versión esa diferente, hermanos, dice: ahora dice el Señor a su pueblo, a Israel. Y luego se brinca, pasamos al verso 18, y esa versión dice, en el verso 18, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. En la versión nuestra dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hermanos, el pueblo de Israel había andado lejos de Dios y Dios los castigó. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, y una manera de hacerlos regresar era castigándolos. Babilonia se los había llevado cautivos, sufrieron mucho allá en Babilonia. Ahora Dios les está diciendo que va a hacer algo nuevo, y les dice: ya no te acuerdes de las cosas pasadas. Olvida lo que sucedió ayer. Sufriste, pero ya no te acuerdes de eso. Yo voy a hacer cosas nuevas. Y hermanos, quiero que pensemos en este tema. Olvidando lo que no edifica. Olvidando lo que no edifica. Dice Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Cuando estaba el domingo pasado, bueno, en la semana pasada, antes del domingo anterior, yo le decía a Dios: Señor, ¿de qué quieres que hable? Bueno, pude predicar el domingo pasado de Isaías 43, los primeros versos, pero luego estaba viendo acá también el verso 18 y 19. ¡Qué mensaje! Olvídate de las cosas pasadas, ya no te acuerdes. Dije, hermanos, el pueblo había sufrido, y Dios le dice: olvídate de lo que sufriste, olvídate. Estaba escuchando un canto de la tribu de Judá, y es un testimonio
Dice que se llega a un fin de semana y el niño mira cuando su papá llega borracho y golpea a su mamá. Y dice que el niño está en una edad donde él piensa, si yo pudiera defender a mi mamá, si yo pudiera defender a mi mamá. Y así crece con ese pensamiento, si yo pudiera defender a mi mamá. Y llega la edad donde él puede defender a su mamá. Y el papá tiene temor al hijo y el papá se va de la casa. Pero resulta que el papá por allá se convierte y regresa a la casa y el hijo no le cree. Y lo que hace el hijo es decir, yo me voy de la casa y no regreso nunca más. Se va de la casa. Y por allá donde anda, conoce también del evangelio. Y se convierte el hijo. La canción dice, ve y diles que el Cristo que cambió a su padre, también lo cambió a él. Hermanos, muchos, y los psicólogos lo dicen, muchos venimos cargando traumas, muchos venimos cargando con cosas que nos pasaron hace tiempo y que nos hacen sufrir y que no nos permite realizarnos, no nos permite vivir bien la vida que ahora estamos viviendo por lo que venimos cargando. Y Dios dice, ya olvídate de lo que pasó. El apóstol Pablo decía no pretendiendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Hermanos, Dios le está diciendo a su pueblo, sí sufriste, sí pasaron por situaciones bien difíciles, pero ¿sabes qué? Olvídate de lo que pasaste, olvídate de las cosas pasadas. Ese verso 18, hermanos, es un mensaje muy, muy especial. Dios le dice a su pueblo, no te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. Dios está preocupado, hermanos, porque su pueblo no puede avanzar porque está arrastrando cosas que le sucedieron antes, cosas que le hirieron en el pasado, que le lastimaron, que le marcaron. Y Dios dice, olvídate de esas cosas. Estaba oyendo a una mamá hace años, me dice, pastor, el papá de mi hijo dijo que iba a venir. Dice, mi hijo se salió, se sentó en la escalera y dice, esperando a su papá. Y dice, y se llegó la noche y yo salí y le dije, hijo, métete. Es que estoy esperando a mi papá. Métete, mi hijo, tu papá no va a venir. Es que él me dijo que iba a venir. Métete, mi hijo, no va a venir. Y sí, no fue el papá. El hijo se quedó esperando. Ahora es un vago, el hijo. Resultado, ahora el papá piensa, es que, ¿cómo me porté con él? Dios dice, olvídate de las cosas pasadas. Hermanos, es verdad que muchas veces el recuerdo de lo que sufrimos, de las cosas que nos lastimaron, ese recuerdo no nos deja avanzar. Y Dios quiere que vayamos adelante. Dios, ese es el deseo de Dios, que nuestra vida sea lo que Jesús dijo. ¿Para qué vino? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿qué pasa? Nos estamos acordando de lo que nos pasó. Y como dijo alguien, y todavía rumiando esas cosas. Y a veces, de repente alguien habla de algo parecido a lo que nos sucedió. Nos acordamos lo que nos sucedió. Y hay tristeza, hay lloro. Cuando Dios dice, olvídate. Y cuando Dios está hablando de eso, hermanos, de olvidarnos, es porque Él entiende que esas cosas no nos van a ayudar para que nosotros estemos mejor. Hermanos, miren
Miren lo que dice el verso 1. Lo que dice el verso 1, hermanos, es el mismo que está hablando en el verso 18. En el verso 1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. ¿Quién es el que está diciendo estas cosas? Hermanos, del que habla el verso 1 es el mismo que está diciendo lo que dice el verso 18. El que dice, el que da el consejo de que ya no te acuerdes, no es cualquier persona. El que está diciendo es Dios. Olvídate de las cosas pasadas. Olvídate. Dice el verso 1: así dice Jehová, creador tuyo. El que está diciendo que ya no nos acordemos de lo que sufrimos antes es el que nos creó. Yo puedo cantar, hermanos, no vengo del mono, no, ni de la naranja, ja, ja, ja. La cigüeña no me trajo, jo, jo, jo. Pues entonces, ¿quién te hizo? ¿O quién me hizo? Dios me hizo. El formador, el creador nuestro, es el que dice: ¿sabes qué? Ya no te acuerdes lo que pasaste. Ya no te acuerdes de esas cosas que te hicieron sufrir. Olvídalas. No te acuerdes del pasado. Nuestro creador, hermanos, Dios, es el que nos está diciendo eso. De repente puede venir alguien y decirle: ya olvídate, ya, deja eso. No, pero no es cualquier persona la que nos lo está diciendo. Nos está diciendo Dios mismo: olvídate de eso. Olvídate de lo que sufriste. Ya no te acuerdes de lo que pasó en tiempos antiguos. Ya no. Dice ese verso 1: creador tuyo. El que nos hizo es el que nos dice: olvídate de tiempos pasados. El que nos hizo. La única explicación de que estemos aquí es Dios, porque Él fue el que nos hizo. Y la única explicación de que estemos aquí es Dios, porque es el que nos ha hecho salir adelante. Es Dios. Cuando dice formador tuyo, hermanos, nos estaba diciendo que no solo Dios nos hizo, sino que Él tuvo cuidado de nosotros para formarnos. Dios no es como los hombres que tienen al hijo y se olvidan de Él. No. Dios nos hizo y tiene cuidado de nosotros. Cuando yo estaba haciendo este bosquejo, yo estaba acordándome, pues dice que te olvides de los tiempos pasados, pero hay cosas que son buenas recordar. Y estaba recordando, yo crecí en una casa pobre, sin piso, con tierra de piso, y por supuesto a lo mejor ni existía fábricas de Francia, así que pues no me fueron a comprar una cuna allá. Pero me cuentan que cuando yo era niño, mi abuelo hizo un marco de madera, le puso una lona, le puso unos mecates, y del techo la colgaban, y ahí me ponían a mí, y ahí me están paseando. Y como no había ni coolers ni abanicos, menos aire acondicionado, los pañales de tela mojados sobre el cuerpo para que no sintiera el calor, y moviendo la cuna y echando aire. Y yo estaba recordando lo que me platican. Por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos. Cuando Dios dice: así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, nos está diciendo que Dios ha tenido cuidado de nosotros hasta aquí. Nos hizo y nos formó
nos ha formado, se ha preocupado por nosotros hasta hacernos lo que somos. Y ese que nos hizo y que ha tenido cuidado de nosotros es el que dice: olvídate de las cosas que te hicieron daño. Olvídate. Sí sufriste, pero olvídate de eso. Ya no sigas cargando con esas cosas. Porque a veces, hermanos, a veces el acordarnos de lo que vivimos en tiempos pasados, a veces hace llorar. A veces hace llorar. Y de repente pensamos, no, pues cuando se es niño, pues sí, se siente triste, o cuando se es adolescente, cuando se es joven. Pero también de grande, hermanos, también de grande, de repente llegan aquellos recuerdos y uno llora por lo que pasó cuando éramos niños. Hay una canción que habla de la mamá y habla del pelo blanco y dice, habla cosas buenas de la mamá y dice que pues tú me criaste sola y con la ayuda de Dios tú me trajiste hasta aquí. Y en algún momento yo lo he comentado, hermanos, escuchando esa canción, yo me acordaba de mi mamá. Y me acordaba, pues sí, eso sucedió. Y en algún momento yo, cuando era niño, yo decía, ¿por qué yo no tengo un papá como mis primos? ¿Por qué yo no puedo esperar a mi papá como ellos lo esperan? Yo no tenía a quién esperar. Son cosas, hermanos, que muchos vivimos. Y de repente viene el recuerdo y trae tristeza y Dios dice: hey, olvídate de eso. Olvídate de eso que te hace sufrir. Lo sufriste, ya. Olvídate de las cosas pasadas. Y es Dios, hermanos, el que nos está diciendo: olvídate. Es Dios el que está diciendo: ya no te acuerdes de las cosas pasadas. Ya no traigas a memoria las cosas antiguas. Hermanos, hay cosas que es bueno recordarlas, pero Dios dice que nos olvidemos de aquello que nos hizo estar tristes, que nos trajo dolor. Dije que hay cosas buenas de recordarlas. De hecho, Dios dice que no nos olvidemos de sus beneficios. Y hay muchas cosas que Dios nos ha dado y debemos de recordarlo y debemos de darle gracias a Dios por esas cosas que nos ha dado. Lo que Dios dice cuando está diciendo olvídate de las cosas pasadas, se refiere a las cosas que nos hacen daño, a las cosas que nos hacen estar tristes. De esas dice: ya no te acuerdes, ya no te acuerdes. Dios quiere que vivamos una vida abundante, hermanos. Dios quiere que vivamos una vida feliz. Hace un momento cantábamos precisamente sobre eso de ser felices, o de la felicidad que el cristiano puede tener. Pues para poderlo hacer, hermanos, necesitamos olvidarnos, hacer lo que Dios está diciendo. Olvídate de las cosas pasadas que te hicieron estar triste. Olvídate de eso. Dios nos da ese consejo. Estaba recordando cuando una hermana decía, hermano, dice, mi hijo, dice, yo fui a buscarlo a la escuela y pues el niño ya estaba grandecito, no sé si en el 6º año, y dice, cuando yo lo quise abrazar, me hizo hacia un lado, dice. Y luego dice, yo pensé, ¿por qué me rechaza? Le da vergüenza lo que yo soy. Y dice, y me vine con ese pensamiento a la casa: ¿por qué me rechazó? Cuando le pregunto a mi hijo, ¿por qué no quisiste que te abrazara? Mamá, me da vergüenza con mis amigos, no por ti. Es que ya estoy grande.
ya estoy grande. Por eso me da vergüenza que me abraces delante de mis amigos. Y bueno, pero la hermana se acordaba, en algún momento se acordaba de eso con tristeza, pensando que su hijo la rechazaba. Y hermanos, hay cosas que suceden en nuestra vida que nos duelen, que a lo mejor la persona que lo hizo pues no tenía la intención de ofendernos, pero ahí está, hasta que se aclaran las cosas, ¿no? Dios dice, olvídate de las cosas pasadas que te hicieron sufrir, que te dolieron. Olvídate de eso. Ese es el consejo que Dios da. No traigas a memoria las cosas antiguas. No traigas a memoria, o que no vengan los malos recuerdos del pasado. Muchas veces, hermanos, esos malos recuerdos nos roban la tranquilidad del presente. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que un día Dios le dice a Lot que salgan de Sodoma, y le dicen, ni siquiera volteen. Pero la mujer de Lot volteó y se convirtió en estatua de sal. La Biblia no lo dice, hermanos, pero ellos siguieron su camino. La mujer se quedó convertida en estatua de sal. ¿Y qué dirían las hijas? ¿Se estarían acordando de su mamá? Nosotros salimos, pero mamá no. Nosotros salimos, pero mamá se quedó allá. Recuerdos del pasado y no recuerdos gratos. En la historia, hermanos, de la Biblia, en la Biblia encontramos historias que hablan de cosas que no fueron gratas, y por eso es que Dios da el consejo: olvídate de las cosas pasadas que te hicieron estar triste. Olvídate. A veces, hermanos, el Facebook es muy bueno para recordarnos muchas cosas. De repente alguien envía una solicitud de amistad y aparece alguien, ¿desde cuándo que no sabía de esta persona? Y empiezan los recuerdos. Pueden ser buenos, pero también pueden ser recuerdos malos. Me acuerdo cuando andábamos juntos y yo, hicimos esto otro. El Facebook nos recuerda muchas cosas, y por supuesto de nosotros depende si le damos un acepto o rechazo. Hay muchas cosas que nos recuerdan cosas pasadas. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, hermanos, que un día un hombre llamado Saulo tiene un encuentro con Cristo, se convierte, y cuando busca a los hermanos no se quieren juntar con él? Se acordaban de lo que él había sido. Hermano, mucha gente nos va a recordar lo que fuimos, pero Dios dice que si fue algo malo, olvídalo. Olvídalo. Si fue algo que te hizo estar triste, ya no te acuerdes de eso. Esto es necesario, hermanos. Esto es importante. Es importante. Aunque otros nos recuerden lo que vivimos, si fue malo, Dios dice, olvídate. Ya no recuerdes las cosas pasadas. No solamente el Señor nos dice que nos olvidemos de las cosas malas del pasado, sino que dice que también no deberíamos de decir por qué tiempos pasados fueron mejores. Lo que el Señor quiere es que ahora pensemos que tenemos una nueva vida en Cristo, y que el Señor quiere que nosotros vivamos cada día mejor y mejor que en el tiempo pasado. Miren lo que dice el verso 19, hermanos. Dios dice que nos olvidemos de lo que nos trajo tristeza, de las cosas que pasaron antes. Pero luego dice el verso 19: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Fíjense que está hablando de una novedad de vida. He aquí
que yo hago cosa nueva. ¿Sabes qué? Como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Olvídate de lo pasado. Hay una novedad de vida. Dios quiere que andemos así. Dios quiere que vivamos así, hermanos. Ya hubo errores, hubo cosas que nos lastimaron. Ya, olvídalo. Empezar una nueva vida. Nos equivocamos en tiempos pasados, olvídalo. Dios dice, yo hago nuevas las cosas ahora. Ese es el deseo de Dios, hermanos, que estemos pensando en una nueva vida, en una mejor vida que la que vivimos antes. Olvídate de las cosas que te dolieron, de las cosas pasadas. Ahora hay una novedad de vida. Yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino. Cualquiera que haya sido nuestro pasado, en Cristo hay sanidad, hay perdón de pecados y hay la esperanza, una esperanza cierta de una nueva vida. Hermanos, hay testimonios en verdad impresionantes de gentes que vinieron a Dios y Dios transformó sus vidas. Sí, tuvieron una vida pasada de lo peor, pero vinieron a Cristo y Dios hizo nuevas todas las cosas. Recuerdo de alguien que en San Luis Río Colorado era una vecina del templo, y recuerdo que una noche, un domingo, llega, se sienta y hace una profesión de fe. Cuando salimos me dice el pastor, ¿sabes quién es ella? Es dueña de varias cantinas. Tiene mujeres trabajando en cantinas. No sé qué la trajo, pero hizo profesión de fe y siguió asistiendo. Y el pastor después comentaba, ¿sabes que se quiere bautizar? Ya ha dejado sus negocios. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Quiere hacer invitaciones para sus amigos, los de la vida pasada. Y se repartieron invitaciones para su bautismo. Hermanos, Dios quiere que nos olvidemos de las cosas pasadas, de las que no fueron buenas, y pensemos que Dios quiere una novedad de vida para nosotros. Dice Dios, yo voy a abrir, en ese verso 19, yo abriré otra vez camino en el desierto. Nos está hablando, hermanos, de un nuevo transitar, de un nuevo caminar. Está hablando en realidad de una novedad de vida. Yo voy a cambiar tu vida. Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Yo voy a cambiar tu vida. Hermanos, no olvidemos que con Dios lo que viene puede ser mejor. Con Dios lo que viene puede ser mejor. Dice Dios, yo voy a abrir camino otra vez. Yo voy a rehacer tu vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Te voy a dar una mejor vida. Ahora, yo abriré otra vez caminos en el desierto. No olvidemos eso, hermanos. Con Dios, lo que viene puede ser mejor que lo que vivimos antes. ¿Se acuerdan? Hubo un tiempo que una mujer llamada Ana no podía tener hijos, pero buscó a Dios. Y más adelante Dios le dio un hijo llamado Samuel, y después le dio otros hijos. El futuro de ella fue mejor que el anterior. Y hasta podemos ver un ejemplo, hermanos, en la boda de Caná de Galilea, que dice que hicieron vino y se acabó. Y le vienen con Jesús, viene María y le dice a Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús hace un milagro y convierte el agua en vino. Y saben que el vino
El último fue mejor que el que se acabó. Con Dios, las cosas que vienen en el futuro son mejores. Dios dice, olvídate de lo pasado. Conmigo va a haber una novedad de vida y va a ser buena. Esa es una promesa de Dios. Y hermanos, tenemos que vivir con esa esperanza, con la esperanza de que con Dios vamos a mejorar. Con Dios estaremos mejor. Mostremos, hermanos, mostremos que nuestro pasado quedó atrás y que solo estamos pensando en cosas mejores para Dios y con Dios. Pensemos en eso. Olvidemos lo pasado. Ya no vivamos en el pasado. Dios dice, voy a hacer algo nuevo. Y la palabra de Dios tiene poder para hacer que las cosas que no son, sean. Dios promete que va a hacer cosas buenas, cosas nuevas para nosotros. Olvidémonos de las cosas pasadas que nos hirieron. Con el Señor todo va a ser mejor. Vamos a inclinar.